Fernando Villaro Jr. Y digo Jr. porque forma parte de la saga Racing aragonesa de los Villaro. Enhorabuena por ese campeonato de slalom 2022, Muchas gracias. Fernando. Y ahora, aunque hablaremos de ese campeonato, vamos a hablar un poco de tu historia en las carreras. Empiezas en los rallies de tierra como copy en 2003 con Eduardo Escolano. Correcto. ¿Cómo llegas a los rallies? Pues en los rallies, pues porque llevo en esto toda la vida, desde pequeño viendo las carreras de mi padre, las carreras de los amigos de mi padre y luego ya pues yendo a ver todas las carreras que se podían. Entonces era cuestión de tiempo que tarde o temprano corriera. Ibas con Guillermo Aso Jr., otro de familia ilustre, en el Mitsubishi Lancer, en Aguarón. Luego seguiste hasta el 2004 y 2008 en Aragón y fuera de él. Hiciste 10 victorias de 17 entre clase y general. Pues mira, la primera temporada fue en el 2003 en tierra con Eduardo Escolano. Y la segunda temporada ya fue con Guillermo Aso con el Mitsubishi en asfalto. ¿Y tu primera sensación íntima? Pues la primera sensación íntima de salir a correr el primer rally de tierra, pues estaba acojonado. Acojonado, mucha presión, no quería cagarla y luego ya a partir de ahí ya pues la sensación es brutal. Son las que te pones el casco y sales y solo es la carretera para ti, es la concentración máxima, primero decirle al piloto todo lo que tiene que hacer y ver que vas acertando, es una pasada. En 2005, si no me han informado mal, compaginas ambos asientos, piloto y copiloto, en rallies de asfalto. Haces las carreras de montaña como piloto y algún slalom que otro. Sí. ¿Estabas decidiendo en qué modalidad quedarte o querías probar? No, iba a correr montaña, lo que pasa que si al slalom iba a ir igual porque iba a ir a verlo o corría algún amigo, pues lo corría también. Ya que vas, pues lo haces. En 2007 pruebas los rallies de tierra como piloto, mientras sigues siendo copy en asfalto. Yo ya me habría equivocado 20 veces y no sabría en qué asiento estaba. ¿Cómo se hace eso? Va cambiando el chip, cambias el chip y te toca ser piloto, eres piloto, y cuando eres copiloto te toca ser copiloto, eso es fácil, no hay problema. Y cuando eres copy, ¿no te da por darle un codazo al piloto para decirle no hubiera entrado yo así? Hombre, sí que es cierto que cuando ya llevas corriendo más tiempo de piloto, ya ves cosas que tú no harías o tienes más miedo que antes no lo tenías. En ese 2007 que hacías un poco de todo, hacías rallies, hacías montaña, hacías slalom. ¿Cuántas carreras hiciste ese año? No tengo ni idea. Lo tenía que mirar porque tendré por ahí el dossier de cuando buscaba patrocinadores de años, pero no sé cuántas carreras llegué a hacer. En ese 2007, igual con tantas carreras, decidiste dejar definitivamente, o nunca se puede decir definitivamente, el asiento de copy y te pasas al de piloto hasta el año 2008. Hasta el 2010. Hasta el 2010, perdón. Corres con el Golf GTI 16 válvulas, ciertamente, hasta el 2010 en rallies de tierra. ¿Y ese cambio de asiento definitivo, de decirme, venga, no quiero más notas y ahora lo que quiero es volante? Dejé de correr un poco de copiloto porque era mucho tiempo. Y entonces tenía que. Los rally de asfalto implicaba el ir a entrenar la semana de antes o 2 semanas antes, más luego correr el rally. Y luego cuando corres tú de piloto y te tienes que hacer tú todo, pues el fin de semana estás en el taller haciéndote el coche. Y al final estaba todo el día, todos los fines de semana pringado. Luego en el 2008 tuve un accidente fuerte y me implicó que tuve que dejar de correr con Guillermo, un rally o dos. Entonces, claro, ya comprometía el correr yo de piloto, comprometía también un poco el ir de copiloto y dije, pues mira, dejamos el copilotaje. Y además no solo cambias de asiento, sino que cambias de suelo. Te pasas de tierra al asfalto. Al revés, pasé de asfalto a tierra. Exacto, sí. ¿Y por qué? Porque quería probarlo y me gustaba mucho, ya me gustaba mucho ir por ahí de lado, pues en la tierra eso es todo el rato. Luego dejas los rallies, al menos de forma, digamos, seria y continuada, y te pasas al slalom. Te proclamas campeón de slalom en 2020. ¿Por qué ese nuevo cambio a una modalidad ya para hacer un campeonato completo? A ver, realmente no fue un cambio. Los slaloms siempre los había ido haciendo, pues conforme me venía bien, si me venía bien o podía, pues lo iba, lo hacía. Si el slalom que había, pues se hacía en un circuito que me gustaba, pues me apuntaba. Y a raíz de hacer el campeonato entero era, pues como no podía hacer los rallies porque me quedé, pues no tenía presupuesto, tuve que dejar de correr rallies. Entonces, pues decidí seguir haciendo la temporada completa de slalom. ¿Y con el coche que corrías los slalom, era con el coche que habías corrido antes los rallies? No. ¿Qué cambio hiciste? El coche era de calle, era un Golf de calle y el otro era el coche de rallies. Sí que con el de rallies llegué a hacer algún slalom, pero bueno, normalmente era con el coche de calle los slalom y con el coche de rally los rallies.
Vuelves a vencer en el Campeonato de Aragón de Slalom en 2022, campeón de Aragón. ¿Con qué coche? ¿Con ese Golf GTI? Este año damos un cambio al Citroën X Proto, que me lo ofreció Carmelo Calle, y al final me convenció, hicimos equipo y he corrido este año con ese coche y ha sido una maravilla. Has ganado el campeonato empatado a puntos con Alejandro Díaz Concha. En puntos brutos estáis empatados, pero en puntos netos has ganado tú y por ello el campeonato. ¿Qué es eso de puntos netos y puntos brutos? Pues los puntos brutos son toda la puntuación del campeonato, puntúan todas las carreras, pero en el reglamento pone que en todos los campeonatos que hacemos aquí en Aragón se descuenta el peor resultado que tienes. Entonces se descuenta el peor resultado, pues un poco para igualar el campeonato. A lo mejor después tienes una temporada brillante y haber roto el motor en una y abandonas, o no has tenido presupuesto para ir a todas las carreras. Entonces eso siempre ha estado un poco para igualar el campeonato. A veces te beneficia, otras veces te... Y ahora que ya eres bicampeón de Aragón de Slalom, que ya suena importante, Bueno, tampoco es... eres bicampeón de Aragón de Slalom, yo no. Punto, lo eres. ¿Te veremos en otra disciplina? ¿Dejas los slalom? El día que haya presupuesto, no lo dudes que volveremos a hacer rallies. No sé, supongo que volveremos a la tierra, pero vamos, o el asfalto, depende de cómo se tercie. Pero claro, siempre está en mente ahí. No sé cuándo será, pero algún día volverá. Una vez que tienes el coche, para hacer el Campeonato de Aragón de Slalom, ¿cuánto calculas que hace falta tener de presupuesto? Pues mira, el presupuesto para correr con un coche en el campeonato de slalom son 50 euros la carrera, más lo que te cuesta la gasolina. La licencia previamente, que me parece que son 125 euros, y la inscripción son 50 euros a cada slalom, más la gasolina. Y a partir de ahí, pues lo que te quieras gastar, pues si te quieres poner unas ruedas un poco mejores, para que tú puedes correr con cualquier coche, y no hace falta que sea un pepino gordísimo, o sea, es que puedes ir con un coche de calle y lo puedes hacer de maravilla. O sea, cualquier persona puede iniciarse en slalom. Correcto, de hecho está para eso. Muy bien. Y luego, de hecho, a veces ves que están corriendo coches de rallies o coches de carreras y a veces no hay tanta diferencia con un coche de calle. ¿Vas a dejar el asfalto? ¿Te vas a volver a la tierra, al autocross, por ejemplo, que tu padre fue un campeón de Aragón? Pues el autocross es una disciplina que siempre hemos tenido presente, de que nos gustaría probarla. Cuando dejé de correr los rallies de tierra, el coche lo tuve parado 4 o 5 años. Y antes de venderlo estuvimos pensando en hacer una temporada de autocross con mi hermano y compaginando y tal. Al final no lo materializamos. Luego siempre hemos visto por ahí proyectos a medio hacer, que si lo compramos, lo hacemos, salimos a una carrera de autocross por probar más que nada, y nos pica la curiosidad, pero de momento otro proyecto que está ahí en el aire. Y hasta aquí la charrada de coches con Fernando Villaro Sauras, hijo del campeón de Aragón, Fernando Villaro Apilluelo. Y como siempre, le agradecemos el tiempo y la paciencia que tiene con aragonracing.es. Muchas gracias, Fernando. A vosotros, muchas gracias, un placer.